Hola, tío Lalo, buena tarde. Mauricio, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo vamos? Ahí vamos, gracias a Dios, Mauro, sí, señor. Bueno, ya finalizamos la parte de los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que podríamos ir Son, comenzando, sí, para que no se nos haga son tan... buenos. Listo, tío. Si nos colabora, tío, con la oración, por favor. Sí, señor. Gracias, Mauricio, Dios le bendiga. Amén. Em, en Isaías 61 dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu de Dios. Amén. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Te amamos, mi Rey, mi Señor, mi Padre, mi precioso Rey, te amamos. Eres nuestro Salvador, eres el Todopoderoso, y somos hijos de tu luz. Le pertenecemos a tu gloria, pertenecemos a tu reino, Padre. Somos tu ejército, Padre. Somos tus hijos, Padre. Manifiesta el poder de tu gloria, Padre. La palabra, Padre, la gloria. Tu palabra de gloria, tu palabra de luz, Padre, la gloria sea en este país, Padre, y el Espíritu de Dios se mueve sobre la palabra, Padre. Así es, en el nombre de Cristo Jesús. Padre nuestro, gracias. Espíritu Santo, muévete. Muévete en la luz, Espíritu Santo. Muévete en la gloria, Espíritu Divino. Sorpréndenos, glorifícate grandemente en nuestras familias. Toca sus corazones, toca sus almas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, el Rey de luz. Gracias, precioso Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo. Más fe, más unción, más gloria, más poder. Obra gloriosamente, Espíritu Santo. Obra poderosamente, Espíritu de Dios. Aumenta la fe, llena de tu gloria nuestros hogares. Llena de tu luz nuestros hogares. Porque nos levantamos, porque creemos en ti, porque estamos en ti, porque permaneceremos en ti. Porque para la gloria y la honra siempre será para nuestro Padre Celestial. El Rey de gloria, el que salva, el que tiene el poder, el que tiene la llave, el que tiene la autoridad. Gracias, Espíritu Santo. Muévete gloriosamente. Obra poderosamente, Espíritu Santo. Obra gloriosamente, Espíritu Santo. Trae tu reino a la tierra. Glorioso Espíritu Santo. Muestra tu gloria. Muestra tu poder, Espíritu de Dios. Aquí en vida eres tú nuestra esperanza y nosotros en este momento te necesitamos es a ti, porque en el reino de los cielos todo está hecho, todo está perfecto, todo está lleno de éxito, lleno de gloria. Padre, glorifícate grandemente. Padre, muchas gracias. Poder de Dios desciende, el poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios en lo sobrenatural, el poder de Dios glorificándose, manifestándose, blindando nuestros hogares, nuestras familias, para la gloria de tu reino, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te glorificamos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a escuchar el mensaje. Y... bueno, Amados hermanos en Cristo y estimado público, Dios es luz, amor y bondad. El corazón de Dios es totalmente puro y veraz. Ahora bien, los hijos de Dios, los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y han recibido el Espíritu Santo, deben cultivar esta clase de corazón puro, un corazón semejante al de Dios. Sin embargo, suponga que solo le diga eso, que debe cultivar un corazón semejante al de Dios y llegar a ser luz como Dios es luz. Le pregunto, ¿acaso eso bastará para que logre ese objetivo? Claro, tratará de hacerlo, pero no le será fácil. Por eso, Dios nos ha descrito en forma detallada las diferentes características y aspectos de su corazón a fin que podamos asemejarnos a Él. Con este fin, Dios nos ha dado estas prédicas sobre las bienaventuranzas, el capítulo del amor espiritual y los 9 frutos del Espíritu Santo. Hoy es la última prédica de la serie Los 9 frutos del Espíritu Santo y les compartiré del dominio propio o templanza, el último de estos frutos.
Este fruto del dominio propio o del autocontrol es muy importante a pesar que su manifestación no sea tan evidente si se le compara con la de los otros frutos del Espíritu Santo. Y es que este fruto tiene control sobre todos los demás frutos, haciéndolos estables y firmes. Hermano, todos los demás frutos se perfeccionan, es decir, se pueden manifestar en forma perfecta solo si tiene dominio propio o mesura. Por eso, es el último de todos los frutos del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje usted pueda cultivar no solo este fruto del dominio propio, sino también todos los otros frutos del Espíritu Santo en balance y equilibrio perfecto. Estimado público, el diccionario define dominio propio como el control o la moderación que ejerce sobre sus propios impulsos, emociones o deseos. Actualmente podemos ver que los que no tienen dominio propio hacen de su vida un rompecabezas y le causan dificultades a los demás. Como no se controlan, se meten en problemas. Por ejemplo, hacer demasiado ejercicio dañará su cuerpo. Comer en demasía le causará problemas estomacales. Dormir demasiado hará de usted un perezoso. En resumen, no controlarse hará su vida difícil. Otro ejemplo, si los padres engríen a sus hijos, lo más probable es que crezcan malcriados. Asimismo, los que son ludópatas o adictos a los juegos de azar, a pesar que son conscientes que son responsables de proveer a sus familias, pierden todo debido precisamente a que no tienen control sobre esa adicción. Se autoengañan diciéndose que será la última vez que apuesten. No obstante, esa última vez jamás llega. Y si alguna vez ganan, como tienen codicia, seguirán apostando para ganar más. Y si pierden, continuarán arriesgando para recuperar lo perdido. Hermanos, el dominio propio es muy importante no solo para la gente del mundo, sino con mayor razón para los hijos de Dios. En especial, es muy importante en el proceso de despojarse del pecado. A menor dominio propio, mayor dificultad tendrá para despojarse de su pecado. Cuando escucha la palabra de Dios y la hace suya, toma la decisión de no cometer más las obras de la carne. Pero, a pesar de haberse decidido, el mundo lo tentará otra vez. Esto lo podemos ver en las palabras que dice cada día. Muchos hermanos oran para que de sus labios solo salgan palabras buenas y edificantes. Sin embargo, cuando salen de la iglesia, se olvidan por lo que han orado y vuelven a sus hábitos del pasado. Es decir, sus emociones controlan sus palabras. Hay quienes inmediatamente comienzan a quejarse y a reclamar si enfrentan alguna contrariedad o si no pueden entender algo. Tal vez se lamenten luego de haberse quejado, pero eso les mostrará que no pueden controlar sus emociones. Otra cosa, hay quienes hablan más de la cuenta. Una vez que empiezan a hablar, no hay quien los pare. No saben discernir entre lo verdadero y lo falso, ni entre lo que deben o pueden decir de lo que no deben ni pueden decir. Y por eso se equivocan. Hay otros que tienen la mala costumbre de interrumpir a los demás cuando están hablando. Hermano, hermana, escuche bien esto. Si alguien mayor en cargo, jerarquía o edad está hablando, jamás deberá interrumpirlo hasta que no finalice. Después que termine, podrá dar su opinión si se la piden. A mí me pasa eso seguido. No dejan que acabe de explicarme y ya me están interrumpiendo. Todo esto sucede por su falta de control. No espera hasta que la otra persona finalice. Lo interrumpe creyendo saber lo que va a decir. Quizás lo que diga la otra persona esté bien. Usted no lo sabe. Ahora bien, alguien de mayor cargo tampoco debería interrumpir a un colaborador de menor posición sin darle la oportunidad a que acabe su idea. Hay cosas que debe decir y cosas que no debe decir. Si no se controla, cometerá muchos errores. Hay quienes en su desmedido afán por darse importancia comentan lo que han escuchado en privado en la oficina del pastor. Tan solo viendo este aspecto del dominio sobre sus palabras, podrá valorar la importancia de tener mesura y control propio en su vida diaria. Amados hermanos,
El fruto del dominio propio, como uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, no se refiere simplemente a reprimirse o abstenerse de pecar. El dominio propio como fruto del Espíritu Santo controla los demás frutos del Espíritu a fin de hacerlos perfectos. Es como un centro de control que impone mesura, prudencia, armonía y orden cuando los demás frutos del Espíritu Santo se manifiestan exteriormente. Hermanos, incluso si hace algo en el Señor, hacerlo en exceso no es siempre la mejor forma de hacerlo. Espiritualmente también es lo mismo. Todo, absolutamente todo, lo tiene que hacer con mesura y moderación, obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, aun si tiene el fruto del gozo, no lo podrá expresar en cualquier circunstancia. Digamos que se encuentra en un velorio y está riéndose todo el tiempo. Le pregunto, ¿qué cree que los demás pensarán de usted? Pensarán cualquier otra cosa menos que está lleno del Espíritu Santo. Aun si el gozo por su salvación es inmenso, deberá controlarse dependiendo de las circunstancias. Asimismo, es importante tener dominio propio en su fidelidad a Dios, es decir, en su servicio en la iglesia. Especialmente si cumple diversas tareas en la iglesia, deberá distribuir apropiadamente su tiempo para que, de esa forma, pueda estar donde debe estar en el momento preciso. Aún si se encuentra muy bien en una reunión con un grupo de hermanos, deberá darla por finalizada en el momento indicado. En resumen, para ser fiel en toda la casa de Dios, deberá manifestar el fruto del dominio propio. Es lo mismo con los demás frutos del Espíritu Santo, incluyendo el amor, la misericordia, la bondad, la generosidad, etc. Cuando los frutos que ha cultivado en su corazón se manifiestan en hechos, deberá obedecer la voz y la dirección del Espíritu Santo para hacer lo que es correcto. Deberá saber priorizar sus funciones para hacer primero lo que se debe hacer en primer lugar y luego hacer lo demás. Podrá tener esta clase de discernimiento a través del dominio propio. Querido público, si alguien manifiesta en forma completa todos los frutos del Espíritu Santo, eso significa que también obedecerá en todo la voz del Espíritu Santo. Vale decir, para obedecer al Espíritu Santo, deberá tener dominio propio. Por eso, decimos que todos los frutos del Espíritu Santo se completan a través del dominio propio, que es el último de todos estos frutos. Ahora les compartiré en detalle la forma en la que este fruto de la templanza o del dominio propio se debería de manifestar en su vida cristiana. Primero, si tiene el fruto del dominio propio, deberá obedecer y seguir en todo el orden establecido en la iglesia. Entenderá lo que es orden si entiende su posición y cargo. Sabrá cuándo hablar o no y cuándo actuar o no. Entonces, todo cuestionamiento desaparecerá. No habrá disputas ni malos entendidos. Hermano, no deberá ser ni decir algo que no esté dentro de los límites de su posición, autoridad o cargo. Por ejemplo, suponga que el pastor le pide a una líder que efectúe una reunión de determinada manera o siguiendo cierto orden. Ahora bien, esa líder, en vez de obedecer a su pastor, usa su propio criterio y hace lo que cree que es mejor según ella. A pesar que esa líder se esfuerce en ese sentido, aun cuando invierta su dinero en invitar a otros hermanos y hermanas, el punto es que no ha obedecido a su pastor. La verdad es que no ha obedecido una orden o disposición directa debido a su falta de dominio propio.
Segundo, si tiene dominio propio, tendrá en consideración el contexto, el momento y el lugar antes de hacer o decir algo, incluso si eso se trata de algo bueno. Por ejemplo, los que creen que gritar en vez de clamar al orar es algo bueno, deberán ser prudentes. Sí, clamar en oración es bueno, pero si grita imprudentemente, eso no honrará a Dios. Asimismo, cuando predique el Evangelio o visita a otros hermanos para consolarlos espiritualmente, deberá ser prudente con lo que habla. Deberá hablar cosas edificantes de acuerdo a la medida de fe de los que lo escuchan. Jamás deberá fomentar la división ni hablar mal de otros hermanos o hermanas. Digamos que está predicando el Evangelio a alguien que no lo desea escuchar y que le grita pecador para que se arrepienta. Hermano, eso no va a funcionar. Usted está deshonrando a Dios. Así, no va a convertir a persona alguna. Incluso si tiene pasión por evangelizar, no obtendrá buenos resultados debido a su falta de dominio. Hay un tiempo para hablar y otro para no hacerlo. Si usted habla en un momento inoportuno, entonces eso no será de provecho. Igualmente, hay cosas que no deberán compartir. Hay quienes dicen algo que yo he dicho no deben comentar y terminan causando malos entendidos con otros hermanos. Hermano, hermana, no diga algo que no debe decir. Si lo hace, podrá lastimar a otros. Si comparte algo que no está de acuerdo a la medida de fe del que lo escucha, eso podrá hacer que esa otra persona tropiece en su vida cristiana o juzgue y condene a otros hermanos. Hay otro caso. Tal vez usted quiera compartir su testimonio o aconsejar a alguien que está apresurado o que no tiene tiempo para escucharlo. A pesar que la intención es buena, si no tiene dominio propio en función de la circunstancia, será difícil que la palabra impacte el corazón de esa otra persona. Aun si por buena educación lo pueda oír, probablemente lo estará incomodando debido a que estará apresurado. Deseará que acabe lo más rápido posible. Eso querrá decir que no lo estará escuchando. Les doy otro ejemplo. Si los hermanos de una zona tienen una reunión conmigo y una hermana da su testimonio y no deja hablar ni participar a los demás, le pregunto, ¿cuál es el beneficio de esa reunión? Sí, esa hermana habrá dado gloria a Dios por su testimonio, pero por falta de tiempo no podré compartirles algo que yo necesitaba decir a los demás hermanos. Una sola persona ha usado el tiempo designado para todo el grupo. Esto sucede por falta de dominio propio. Repito, aun cuando crea que está haciendo o diciendo algo bueno, deberá considerar todos los aspectos de la situación y tener dominio propio. Amados hermanos, tercero, si tiene el fruto del dominio propio, no se apresurará en reaccionar, sino que lo hará en forma calmada, dependiendo de cada situación. Es decir, tendrá discernimiento para reaccionar tranquilamente ante cualquier circunstancia. Los que no tienen dominio propio son impacientes y no tienen consideración por los demás. Como se apresuran, no tienen discernimiento y no prestan atención a detalles importantes. Juzgan y condenan en forma apresurada e incomodan con sus comentarios a los demás, especialmente cuando están escuchando a alguien más o están hablando a otros. Los que son impacientes cometen muchas equivocaciones. Nunca deberá ser impaciente ni interrumpir a alguien cuando está hablando. Deberá escuchar atentamente lo que está diciendo hasta que finalice para no sacar conclusiones apresuradas. De esa manera podrá entender la intención de la otra persona y reaccionar de forma adecuada. Repito, deberá oír atentamente hasta que la otra persona haya terminado de hablar. Entonces podrá comprender lo que quiere decir y responder apropiadamente. De otra manera, cometerá muchas equivocaciones. Antes de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro era impaciente, impulsivo y hasta violento. Procuraba autocontrolarse cuando estaba en la presencia del Señor.
Sin embargo, aún así, en algunas ocasiones su mal carácter lo traicionaba y se exteriorizaba. Antes de su crucifixión, cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, el apóstol inmediatamente lo refutó tajantemente. Sí, Pedro afirmó que nunca iba a negar al Señor. Les digo algo. Hay muchos hermanos y hermanas en esta iglesia que son como Pedro. Vienen para que les dé consejería o para que ore por ellos. Y el Espíritu Santo me habla y les respondo lo que el Espíritu me dice. No obstante, no me creen. No aceptan mi consejo. Entonces, no hay nada que pueda hacer. Solo me queda orar por ellos para que Dios los proteja y no permita que pequen. Eso es todo lo que puedo hacer. A pesar que el Espíritu Santo les dice que no hagan algo, ellos persisten en su forma de pensar y en sus propios planes y proyectos. En ese momento, yo les doy un indicio. Si lo aceptan con un amén, será de bendición para ellos. Sin embargo, les digo que aquellos que no aceptan mis consejos y se obstinan en seguir su propio criterio son más de los que se puede imaginar. Especialmente si se trata de ganancias inmediatas, la codicia que hay en ellos se agita y no siguen mi consejo. Hermanos, el apóstol Pedro dijo que jamás negaría al Señor. Si Pedro hubiera tenido dominio propio, no hubiera respondido tan impensada ni abruptamente a Jesús. Más bien, hubiera pensado antes de hacerlo. Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que jamás iba a decir algo por decir. Debería haber tenido en cuenta eso antes de contestar y haber tenido cuidado de sus palabras para no cometer el error que cometió. Hermano, el dominio propio le dará el discernimiento correcto que le permitirá reaccionar apropiadamente frente a una situación dada. Cuando habla con otros, deberá entender que trata con personas, cada una con un corazón diferente. Algunos de ellos procurarán cubrir sus faltas culpando a los demás. Pedirán algo, sea dinero o alguna otra cosa, por codicia y luego dirán que ha sido otro quien lo ha pedido. Otros parece que preguntan algo para entender la voluntad de Dios sobre una situación determinada, pero de hecho lo que buscan es obtener una respuesta que les convenga y que esté de acuerdo a su propio criterio. Sin embargo, si habla con ellos en forma calmada, al final su verdadera intención quedará manifiesta. Los que tienen dominio propio no podrán ser engañados. Hermano, si usted escucha estos mensajes y no los llega a entender claramente, la primera vez no deberá criticarlos ni desecharlos. Si lo hace, eso hará que su entendimiento se nuble y no podrá comprender las prédicas. Hermano, si juzga, estará condenando y al final pecará. Y si juzgar es de por sí ya un pecado, el culpar a otros será aún más grave. Por eso será como añadir maldad a su maldad. Así que deberá escuchar los mensajes y luego meditar en ellos y examinar su vida a la luz de la palabra. No examinar la vida de los otros hermanos, sino examinar su propia vida. Si hace esto, no cometerá equivocaciones en su vida cristiana, ni en su liderazgo, ni al tratar a los demás, porque controlará sus palabras. Al final, ya no tendrá de qué preocuparse porque habrá logrado un dominio total sobre su lengua y en esa misma medida tendrá autoridad en lo que diga. Por eso, sus palabras impactarán a los demás. Hermanos, en este momento tal vez se esté preguntando cómo puede tener este fruto del dominio propio. Les digo cómo. Primero, deberá tener un corazón constante. Deberá cultivar un corazón sincero y veraz, sin engaño ni mentira. Se los repito, deberá tener un corazón inalterable, es decir, veraz, libre de astucia y de toda falsedad. Entonces, tendrá la fuerza de voluntad necesaria para hacer lo que se proponga hacer. Desde luego, no podrá cultivar esta clase de corazón de la noche a la mañana. Deberá empezar por ser constante en las cosas más pequeñas y hacer de eso un hábito en su vida diaria. Deberá enfocarse en eso, no cambiar en lo que ya ha decidido, no importa que sea algo pequeño, y deberá continuar siendo así en todo. Ahora bien,
Una vez que ya ha logrado tener un corazón constante, no deberá buscar su propia conveniencia en ninguna circunstancia. Una vez que alcance este objetivo, es decir, ser constante sin buscar su propio beneficio, entonces podrá decir que ya tiene un corazón inmutable y dominio propio. Segundo, para tener el fruto del dominio propio, deberá escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer su voluntad, no siguiendo sus propios pensamientos. Es decir, deberá ejercitarse a fin de poder escuchar la voz del Espíritu Santo y no dejar que sus pensamientos interfieran con su obediencia al Espíritu. Antes de empezar a hacer lo que le parece que es urgente o bueno, de acuerdo a su propio criterio, deberá primero, repito, escuchar la voz del Espíritu Santo y luego deberá obedecer, es decir, deberá accionar en esa dirección. Si escucha y obedece siempre la voz del Espíritu Santo, podrá discernir en cada situación, por más delicada que ésta sea. Si se ejercita de esta manera, podrá mantener su decisión una vez que se determine a hacer algo. Digamos que se decide a orar todos los días 1 hora. Entonces, lo hará. Si se determina a memorizar un versículo diario, lo hará. Si se decide a leer un capítulo de la Biblia cada día, igualmente lo podrá hacer. Hará de cada buena decisión un hábito. Esto es lo que el Señor nos ha enseñado y esto es lo que debemos hacer. Con esta clase de discernimiento podremos siempre actuar y reaccionar en armonía y en orden. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy estoy concluyendo esta serie de prédicas titulada Los 9 frutos del Espíritu Santo y les he compartido del último de estos frutos, el dominio propio. Ahora bien, les pregunto, ¿sienten que tienen en su corazón estos frutos del Espíritu Santo? Cada uno de ellos es algo precioso, más valioso que cualquier tesoro en este mundo. En la medida en que manifiesten su vida diaria estos frutos, Dios les concederá las peticiones de su corazón y todo lo que haga prosperará. ¿Cuántos se alegran por ello? Tendrá autoridad sobre las tinieblas. Los animo a que mediten en estos mensajes y que los cultiven y graben en sus corazones por medio de la oración. Espero que anhelen cultivar y manifestar estos frutos del Espíritu Santo más que cualquier otra cosa en este mundo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios los considere a cada uno de ustedes como una preciosa joya y los guíe a la mejor morada en el eterno reino de los cielos. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. Bendice la palabra que hoy se ha predicado y que se haga fe y vida en tus hijos. Hoy he compartido el último fruto del Espíritu Santo, que es la templanza o dominio propio. Ayuda a tus hijos a que hagan de esta palabra su alimento espiritual y así lleguen a ser verdaderos hijos tuyos para que los puedas bendecir abundantemente. Gracias, Padre. He orado en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, este fue el mensaje para hoy. Digamos, nos podemos dar cuenta la gran importancia de este último fruto en relación con los demás. En la medida en que nosotros cultivamos este fruto, nosotros vamos a perfeccionar los demás frutos. ¿Por qué? Porque lo que nos propongamos hacer, lo vamos a hacer, ¿sí? Y no solo lo vamos a hacer de esa manera, sino lo vamos a hacer con sabiduría. Entonces, el pastor nos daba hoy varios puntos. Digamos, el pastor nos dio 3 puntos clave para poder dar este fruto de la templanza o dominio propio o autocontrol, ¿sí? El primero es obedecer el orden establecido, ¿sí? Aquí el pastor nos habló de la iglesia, pero si nosotros vemos, nosotros esto lo podemos llevar a cualquier ámbito de nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestras casas, con nuestra familia, con todos podemos, digamos,
comprender y respetar el orden establecido, ¿sí? Esa parte es clave. Entonces nosotros siempre debemos reconocer nuestro cargo y nuestra posición y de esa misma manera respetar a los demás, ¿sí? Esa parte es importante, porque si nosotros comprendemos nuestro lugar, pues nos comportaremos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, este es importante porque aquí, digamos, con este fruto vamos a ser prudentes donde estemos, ¿sí? El segundo es considerar el contexto y el momento para hacer o decir algo, ¿sí? Siempre es el hacer o el decir. Nosotros debemos controlarnos en lo que hacemos y en lo que decimos, ¿sí? Nosotros con nuestras palabras podemos hacer buenas cosas o hablar buenas cosas o todo lo contrario. Por eso la palabra dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros, tengamos cuidado con lo que hacemos y con lo que hablamos. En el primero era obedecer el orden establecido, cuando debemos reconocer y saber cuándo y cómo debemos hablar, ¿sí? O actuar, hacer alguna cosa. Y en el segundo es considerar el contexto o el momento adecuado para poderlo hacer. Entonces, debemos ser prudentes a la hora de hablar. Nosotros no debemos fomentar división, nosotros debemos considerar a los demás, nosotros debemos entender que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Eso me gustó mucho que el pastor nos lo dijo y está escrito en Proverbios, si no estoy mal. Entonces, hay tiempo para que nosotros hablemos, pero hay tiempo para que nosotros guardemos silencio, ¿sí? Eso nos da como puntos, por decirlo de alguna manera, y nos da autoridad con los que nos escuchan, porque ellos van a comprender que nosotros de alguna manera somos sabios, ¿sí? Alguna vez escuché, no recuerdo a quién, que a veces las personas calladas pasan por sabios, ¿sí? Los otros pues digamos, todos hablan, pero cuando ven que hay alguien que es muy callado y pues que pone atención, pasa por sabio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues prefiere ser prudente de alguna manera. Entonces ahí podemos ver que es un punto guardar silencio en muchas ocasiones, ¿sí? Por lo general, digamos, hay personas que hablan mucho, pero vuelvo a decir, el que mucho habla, mucho tiene para errar, mucho puede para equivocar, mucho tiene para equivocarse. Entonces, nosotros, digamos, aquí en este momento el pastor nos hablaba acerca de que, digamos, por ejemplo, que una persona va a hacer algo bueno, ejemplo, dar su testimonio, ¿sí? Pero si por dar el testimonio no permite que se lleve la actividad como se debe llevar, se está glorificando a Dios, pero se está obstaculizando la obra de Dios simultáneamente. Entonces, por eso es que hay que ser prudentes, hay que ser diligentes, hay que tener control con el tiempo y, digamos, lastimosamente, suele suceder con las personas que somos tercos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad no es así. Entonces, un jalón de orejas para todos, incluyéndome. Esa parte es importante. Y el tercer punto es que no nos apresuraremos a reaccionar, ¿sí? No, digamos, pensaremos bien antes de hacer o de decir algo. Entonces, nosotros tendremos paciencia, ¿sí? Ahí está relacionado con el fruto de la paciencia. Entonces, aquí se va a tener en cuenta a los demás para no incomodarlos, para no interrumpir cuando alguien esté hablando, sacando conclusiones a la ligera. Esa parte es clave, ¿sí? Digamos, ese es un problema también que humanamente tenemos y pues el mismo pastor nos dice que a él sufre de ese problema. Cuando él va a hablar algo, lo interrumpen creyendo que es lo que él va a decir y pues sí, en ocasiones puede que sí, pero en ocasiones también puede que se equivoquen. Entonces, por eso es mejor dejar que las personas terminen de hablar para poder comprender qué es lo que quieren decir antes de nosotros sacar conclusiones. Y el ejemplo en este punto me pareció muy bonito que nos puso el apóstol Pedro, ¿sí? Hay algo interesante y es que el pastor también nos dice, cuando yo hablo algo o digo algo, yo no hablo por hablar. Entonces, él a través de todos los mensajes nos ha enseñado, si él algún día nos llega a decir algo personalmente, debemos meditar en lo que nos dice porque él no habla por hablar, no dice nada por decirlo. Y lo mismo pasaba con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor no hablaba por hablar. Por eso, cuando nuestro Señor le dijo a Pedro que lo iba a negar, Pedro debió haber guardado silencio y haber pensado, ¿por qué el Señor dice esto? Es más, hasta de pronto haberle hecho la pregunta. Pero él se apresuró a decir no. De alguna manera le estaba diciendo a nuestro Señor mentiroso, ¿sí? O sea, es grave. ¿Por qué? Que le dijo, no, eso no es así. Y lastimosamente nosotros solemos equivocarnos de esa manera constantemente.
¿sí? Entonces, esa parte también es muy interesante, es muy, muy bonita. El ser prudentes, el poder pensar antes de, y el pastor nos da una clave con respecto a estos mensajes. Nosotros hemos podido ver que estos mensajes son bastante sencillos, son bastante simples, pero a la vez son bastante profundos. Entonces, el pastor también nos dice con respecto a los mensajes, que nosotros nunca, así no los comprendemos, no debemos juzgar ni criticar los mensajes. ¿Por qué? De inmediato a nosotros se nos va a nublar la vista y no vamos a poder comprender espiritualmente los mensajes. Algo similar a lo que le pasaba a los judíos, a los escribas, a los fariseos. Ellos cuando veían a Jesús buscaban era criticarlo y por lo tanto no podían ver lo bueno, sencillamente veían lo que ellos querían ver. Muchas veces lo he dicho, encontraron lo malo donde no lo existía. ¿Sí? Nuestro Señor no tenía nada malo, pero como el ojo de ellos era malo, pues todo lo veían malo, aun cuando no fuera malo. Entonces, eso mismo pasa, digamos, con nosotros cuando de pronto criticamos o no comprendemos alguna palabra. Y pues, digamos, por experiencia propia, yo ya me he dado cuenta, vuelvo a decir, llevo más de 5 años escuchando el mensaje del pastor, nunca he escuchado una equivocación de parte de él. Entonces, eso es garantía de que lo que él dice es verdad, aun cuando nosotros no lo comprendamos. Entonces, ahí lo que debemos hacer es tratar de comprender, pedirle a Dios que nos ayude a entender, pero nunca llegar ni a criticar el mensaje, ni mucho menos al pastor, porque automáticamente ya no podremos ver la verdad. O sea, ahí se cumpliría esa palabra donde dice, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha engrosado el corazón, ¿sí? Es como si se levantara un muro de pecado que ya no nos va a permitir ver la verdad. Es curioso, y vuelvo a decir, y es tan curioso que aún teniendo este mensaje tan sencillo, tan simple, no poderlo comprender, ¿sí? O sea, es fuerte, es muy fuerte. Y el mismo pastor nos dijo, también podemos escuchar varias veces el mensaje para poderlo comprender pidiéndole a Dios el discernimiento, porque vuelvo a decir, estos mensajes que nosotros escuchamos sí son muy fáciles de comprender, pero son más profundos de lo que nosotros aparentemente vemos, son demasiado profundos. Y vuelvo a decir, si nosotros los escuchamos en un año, vamos a entender más, si los escuchamos en 2 años, vamos a entender mucho más de lo que hemos aprendido en esta semana, que pues Dios nos ha dado el privilegio de poder escuchar estos mensajes de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros con los mensajes debemos meditar en ellos y examinar nuestras vidas, ¿sí? No examinar la vida del vecino, no examinar la vida de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, de mi hermana, de fulanito, de sultanito, no, este mensaje es para mí, ¿sí? Entonces, el que debe meditar en este mensaje soy yo para examinar mi vida. Igual con la palabra, así, esa es la palabra de Dios. Nosotros lo mismo debemos hacer con la palabra de Dios. Siempre es para nosotros, no para fulanito. ¿Listo? Esa parte es importante. Entonces, aquí es donde el pastor nos decía también que nosotros debemos tener dominio total sobre nuestra lengua y de esta manera nosotros impactaremos a los demás con autoridad cuando hablemos, cuando dominemos la lengua. Eso era lo que hacía nuestro Señor. Eso es lo que hace nuestro pastor, que cuando habla, habla lo que debe decir, no habla por hablar. ¿Y por qué lo hace? Porque escucha la voz del Espíritu Santo y está dispuesto a obedecer a la guía del Espíritu Santo. Entonces el pastor ya después nos dio 2 punticos para ponerlo en práctica. Ese es el segundo. Y el primero es tener un corazón constante y veraz, ¿sí? Que cuando nosotros decidimos algo, hacerlo. Y el pastor nos dice, no comiencen con cosas grandes, comiencen con cosas pequeñas, ¿sí? Porque la misma palabra dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Entonces, por eso es importante comenzar con pequeñas cositas y ser constantes. Si yo digo algo, procurar siempre cumplirlo. En esa medida voy a cultivar un corazón constante y ya después con las cosas importantes también lo voy a lograr. Entonces, esa es una parte importante relacionada con no buscar mi propio beneficio o mi propia conveniencia. El pastor nos da un ejemplo un poco fuerte, pero lo voy a decir pues porque es bastante drástico, pero para que lo entendamos. El pastor nos dice, si usted quedó el día de mañana de almorzar con un amigo, ¿sí? O sea, ya hay una cita, un almuerzo para el día de mañana, pero le llaman para decirle que mañana también tiene un almuerzo de negocios y en ese negocio usted puede ganar $1.000.000. El pastor nos dice, si usted tiene corazón constante, usted va a poner en primer lugar lo que ya dijo. Primero, su palabra. ¿Por qué? Porque usted ya tiene una cita con su amigo. Si usted cambia esa cita porque me conviene, ahí ya no se está teniendo un corazón constante. Entonces, esa parte es interesante. Ese ejemplo no lo da el pastor y por eso digo, es bastante fuerte,
pero nos ayuda a comprender un poquito la importancia de tener un corazón constante, ¿sí? Esa parte es interesante. Y el segundo punto es ejercitarnos para oír y obedecer la voz del Espíritu Santo, ¿sí? De nada nos sirve oír si no la obedecemos. Por eso debemos ejercitarnos en las dos cosas, tanto en oír, que es lo que estamos haciendo, como en obedecer, que es lo que a diario Dios también nos da la oportunidad de hacer a través de estos mensajes. Entonces, para poderlo hacer, aquí es donde entra el discernimiento de toda situación, ¿sí? Digamos, el Espíritu Santo es el que nos guía. Por más difícil que sea una situación, por más difícil que sea ver una solución a un momento o algún problema, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, la solución vendrá gracias a Él, ¿sí? No gracias a nosotros, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, esa parte es clave. Entonces, el pastor acá nos daba ejemplos. Si nos determinamos a orar 1 hora al día, si nos determinamos a memorizar un versículo al día, si nos determinamos a leer un capítulo diario, lo convertiremos en un hábito, ¿sí? Entonces, es importante que las buenas decisiones en nosotros se conviertan en hábitos, pero comenzar con cosas pequeñas, no con cosas grandes. Por eso, digamos, yo les he hablado de los 5 minutos de oración. Yo sé que esos 5 minutos de oración Dios los valora, y más si son constantes, ¿sí? Si todos los días nosotros nos esforzamos por sacar esos 5 minutos, eso a Dios le va a agradar, y con el tiempo ya no van a ser 5 minutos, sino van a pasar a 10, a 20, a 30 y muy seguramente a 1 hora, posiblemente más. Pero entonces lo importante es comenzar con poquito y no comenzar con mucho. Creo que el pastor en uno de los mensajes de los frutos nos dijo que una hermanita había tomado la decisión de orar, creo que ella ya iba a la oración de Daniel, pero aparte ella quería, creo que, orar 2 horas más. Y pues el pastor dijo, es muy difícil, ¿sí? O sea, prácticamente orar 5 horas al día no es fácil. Entonces, mi hermano hace poquito me mostró como una especie de meme donde decía algo que no debemos hacer, y es tomar decisiones cuando estemos felices, ¿sí? No se debe hacer. ¿Por qué? Porque nos estamos apresurando y muy seguramente vamos a quedar mal. Entonces, por eso la palabra también nos dice que no hagamos promesas a la ligera. Nosotros no debemos hacer un voto a la ligera ante Dios. Nosotros siempre debemos meditarlo bien, y es mejor, no hagamos promesas, pero hagamos las cosas, ¿sí? Con eso evitamos fallarle a Dios, ¿sí? Digamos, es muy bonito el no comprometernos con Dios, pero sí hacer las cosas. A Dios le agrada, y pues no estamos poniendo en riesgo de que le fallemos. Esa parte me parece muy bonita. Entonces el pastor nos decía ya como conclusión de los 9 frutos del Espíritu Santo, que son el tesoro más valioso que cualquier tesoro, ¿sí? Estos 9 frutos. Y si nosotros los cultivamos en nuestros corazones, Dios nos contestará todas nuestras peticiones, y todo lo que hagamos prosperará. Entonces el pastor finalizaba en la oración diciendo que él anhelaba que nosotros todos fuéramos bendecidos a través de poner en práctica los frutos del Espíritu Santo. Y esas bendiciones de los frutos del Espíritu Santo son las bienaventuranzas. Entonces, hoy estuve pensando, no sé si les parezca buena idea, de pronto como para, si les ha gustado este mensaje de los frutos del Espíritu Santo, que vuelvo a decir, el pastor nos lo dijo hoy, son más valiosos que cualquier tesoro. No sé si les parezca bonito de pronto que continuemos con las bienaventuranzas para que comprendamos cómo las bendiciones que recibiremos de cultivar estos frutos. Podría ser, pues, digamos, sería como una propuesta que me gustaría de pronto como para que no nos perdamos, ya que los frutos están ahí fresquitos. Entonces, al tener los frutos, pues digamos, como esas llaves de las bendiciones, sería bonito ahora conocer qué puerta de bendición son las que vamos a abrir, que son las bienaventuranzas con estas llaves. Entonces, bueno, lo pongo ahí como propuesta. Ahorita ustedes me dirán qué les parece o qué opinan. Igual me gustaría escuchar qué más aprendimos, qué más pudimos ver en este mensaje. Vuelvo a decir, este es uno de los más importantes. Igual que el amor, porque pues el amor y el primero y el noveno los encierran a todos. Pero así también nosotros pudimos ver que, por ejemplo, el de ayer también está relacionado con los otros. O sea, los frutos se interactúan entre sí, ¿sí? Por eso es una ventaja que nosotros no es que vayamos a cosechar un fruto y otro no, no. Todos van a crecer simultáneamente. Sí, obviamente podemos crecer, digamos, unos más rápido que otros, pero la idea es que a través de la templanza, del dominio propio, a través de el de ayer, que era, se me va el nombre,
Es que son nombres un poquito complejos. El de mansedumbre, ¿sí? Que la mansedumbre, ayer ya comprendíamos un poquito más que está relacionado con la humildad, ¿sí? Entonces, esa mansedumbre, esa templanza, ese amor, esa bondad, esa fidelidad nos ayuda a poner en práctica todos los frutos y a que vayan creciendo simultáneamente. Bueno, familia, me gustaría escucharlos a ver qué más pudimos aprender en el mensaje de esta tarde. Bueno, yo sí me voy de primeras porque voy a salir en un ratico. Entonces, buenas noches para todos y pues sí, el tesoro más valioso que hemos recibido en estas reuniones es, la verdad, ayer lo que les decía tenía como un poquito de, no sé, como, bueno, no sé si decirse guayabo porque decía uno y ya se van a acabar, es que son muy, muy bonitos. Y este último, pues la verdad es lo que se llama Valle de la Cereza del Pastel porque ahí nos enseña cómo tener prudencia en todo. Sí, entonces aquí la palabra a resaltar es la prudencia para tener como un equilibrio perfecto, ¿no? Sabernos controlar con todo, sobre todo la lengua, que es lo más, lo más de controlar, ¿no? Que aquí, como les decía, la lengua se puede volver un arma y también la podemos utilizar para, pues, para cositas, para ayudar a los demás a evangelizar y hacerlos crecer, es tener prudencia con la lengua, bueno, eso es muy importante. Eh, Acá dice pues lo de mesura, ¿no? Mesura es aplicarlo en todo, en nuestra vida diaria, por ejemplo, acá nos nombra lo de las comidas, no pasarnos de comida, no pasarnos de ejercicio, todo en exceso, los dichos que nos sabemos que todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, a controlar la lengua, a tener dominio propio, a no tener nuestro propio criterio, a no imponer, bueno, a no juzgar, que siempre, bueno, esa palabra es clave porque es que eso de juzgar como que eso es, lo tengo como que refrenar un poquito. No apresurarnos. Entonces acá lo del ejemplo también del apóstol Pedro me gustó mucho. Si él hubiera meditado un poquito, si lo hubiera discernido, hubiera analizado lo que el mensaje que Dios le dio, él no hubiera cometido ese error. Sí, entonces acá pues él nos dice que él era de un carácter un poquito difícil, ¿no? Nos está diciendo. Y no se controló, entonces por eso fue pues, que cometió ese error tan grande. Pero bueno, entonces aprender y a no ser como Pedro, tratar de controlarnos. El bonito lo de memorizar un verso y hacerlo un hábito. ¿Qué más? A ver. Yo creo que no más. Y respetar. Esa me encanta lo de respetar a los demás cuando están hablando, porque es que, digamos, el tiempo aquí o en todo lado, cuando hay, digamos, una reunión, una conferencia, no falta el que se cree como sabio, ¿cierto? Entonces, que por hablar más, eso le van a decir, uy, qué inteligente, todo lo que preguntó, todo lo que dijo, pero no es lo contrario, porque es que está interrumpiendo y está quitándole el tiempo a los demás, ¿cierto? Entonces, el tiempo es muy valioso en una reunión, en una conferencia, más en un pastor que está con tanta gente y que tanta gente quisiera como hablar. Entonces, pues hay que tener prudencia y controlarnos. Amén. Eso se Gracias. llamaría más bien respeto Sí, para los demás. No, hasta ahí. Súper súper, bonito, muchas gracias. Y sí, súper. estoy de acuerdo que sigamos como para que no se nos olvide. Como, Gracias. sí, 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 sí. Sí, Vale. muchas gracias a todos, súper bonito, muy, muy bonito. Súper chévere esa partecita de la prudencia, ¿no? Y pues digamos, el pastor nos daba un ejemplo también como muy drástico para que lo comprendamos. Decía, si una persona tiene el fruto del gozo, pues cómo se va a comportar en un velorio, ¿sí? O sea, no se va a comportar ahí sonriente a toda hora porque tengo el fruto del gozo. No, debe ser prudente porque ¿qué van a pensar los demás? ¿Sí? Los demás no van a saber, ay, no, es que este tiene la llenura del Espíritu Santo. No, hay que ser prudentes. Y también nos lo dijo con la oración, ¿sí? No es que nosotros vamos a salir a orar donde sea y a ser imprudentes porque el pastor no lo dijo. Eso es deshonrar a Dios, ¿sí? Entonces, esa Claro, parte. porque van a decir, uy, pero ¿qué clase de Dios tiene usted? Sí, eso no es.
Dios es un Dios de respeto y no vamos a estar diciéndole, vamos a visitar a un enfermo y decir, como él nos decía, yo creo que fue ahí, nos decía, no porque vaya a visitar a un enfermo, le va a decir rápido, arrepiéntase porque se va a condenar, no, eso toca decirlo con sabiduría y con prudencia, porque si Sí. no nos van a decir hasta locos. Sí, Sí. entonces ahí un llamadito de atención para todos para que seamos prudentes. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos representando a Dios. Por eso debemos tener tanto cuidado en nuestro comportamiento. Y otra partecita que es súper chévere que nos comenta la tía acerca de la mesura, que todo en exceso es malo. Solo creo que puedo encontrar una cosa en la Biblia y pues en todo, que solo hay una cosa que no, en exceso no es malo. Solo hay una cosa, creo que no hay más. Creo que no hay dos ni tres y es el amor a Dios. El amor a Dios que se refleja en nuestra obediencia. Nosotros podemos excedernos en lo que queramos en amar a Dios. Digamos, ejemplo, para las personas que hablan, por ejemplo, y critican a los que obedecen a Dios, diciendo, no, pero pues tampoco hasta allá, o sea, sí, Dios quiere que seamos obedientes, pero no tanto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un hijo que está en el colegio? ¿Y qué tal la profesora llamando a decirle a los papás, uy, es que lo que pasa es que su hijo ya está demasiado juicioso y pues ya, o sea, está en primer lugar y no, o sea, no, él ya está muy intenso aquí. Entonces, eso, o sea, ¿qué sentiría un papá diciéndole a su hijo, ay, no, no sea tan juicioso? No, un papá se va a sentir eso orgulloso. Eso es Dios. Dios se va a sentir orgulloso. Eso nunca va a pasar. Siempre las profesoras, digamos, a esos niños que están en primer lugar, siempre van a llamar es a felicitar a los padres. Siempre van a, digamos, me he dado cuenta que los profesores también le cogen cariño a los estudiantes más juiciosos. Entonces, esa parte es importante. Y nosotros, veo que nosotros si nos debemos exceder es en esto, en amar a Dios. ¿Por qué? Porque el amar a Dios no solo es obedecer, sino con sabiduría y con la guía y la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso el pastor hoy también nos dijo, no siempre, digamos, usted puede creer que está obedeciendo a Dios, pero si se está excediendo, ya siendo imprudente, incomodando a los demás, o ya, digamos, no teniendo ese autocontrol, ¿sí? Pues tampoco se puede llevar a ese extremo, ¿sí? Entonces, por eso digo que pienso yo que lo único que, no es, que en exceso, que nos podemos exceder, es en amar a Dios, ¿sí? Esa parte creo que es la única que puedo encontrar en la Biblia, que entre más amemos a Dios, mejor. Y entre más nos excedamos, mejor, ¿sí? Entonces, esa partecita me gustó mucho y pues quería aclararla ya que la tía nos habló de esa parte de que todo en exceso es malo. Y sí, efectivamente, humanamente, absolutamente todo en exceso es malo. Todo, todo. O sea, hasta lo más saludable que es hacer ejercicio, en exceso también es malo. Entonces, es interesante. Gracias, tía Fanny, súper chévere. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Espera, a ver, hablamos ahí un poquito. Eso es, Señora. Dios mío, Dios es puro amor, bondad, tengamos un corazón semejante al de Él, un corazón puro. Ya vemos también que dice que cuando no tenemos dominio propio, hacemos de nuestra vida un rompecabezas. Entonces, eso, a veces es un completo desastre porque no sabemos ni lo que hacemos. Y otra de las cosas que cuando dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que cuando, y más cuando son las cosas con Dios, ¿no? Entonces tenemos que siempre cumplir lo que uno promete, ese corazón constante a todo momento tenerlo. Y ser esas personas que cuando estamos en la iglesia, Dios mío, somos un amor, pero muchas de las veces vamos saliendo de la iglesia, nos preguntan algo y ya estamos gritando o contestamos con una cara terrible. Entonces a veces uno queda sorprendido y dice, Dios mío, ¿y esto qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ni siquiera salimos de la puerta de la iglesia y estamos contestando feo, estamos contestando mal. Eso sí que lo tenemos que poner en práctica. Son muchas cosas, muchas cositas las que tenemos que corregir. Ya vemos también que nuestra lengua, ¿no?, es el miembro más pequeñito de nuestro cuerpo, pero el más venenoso. Tenemos que tener mucho cuidado ante eso. Y sí, eso, Mauricio. Entonces, Gracias, mamá. Digamos esa partecita de que si nosotros no nos controlamos, eso hará que nosotros tengamos una vida difícil. ¿Por qué?
hará que tengamos problemas, hará que seamos criticados, juzgados, seremos un mal ejemplo de hijos de Dios. Entonces es importantísimo esa parte de tener ese dominio propio o ese control. Es muy importante el ser prudentes. Y pues digamos, también el pastor nos decía una cualidad de este fruto, del dominio propio, y es que es indispensable para poder despojarnos de todo pecado. O sea, para poder circuncidar nuestro corazón es indispensable el dominio propio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí, pues también un poquito drástico. Una persona que tenga problemas con drogas, ¿sí? Puede pedirle a alguien la oración para que, o como que, digamos, lo he escuchado, como ore por mí para que Dios me ayude a salir de las drogas. De nada sirve si él no tiene por lo menos la voluntad de hacerlo. No sirve para nada. Entonces, es indispensable que la persona también tenga esa determinación para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Entonces, lo digo porque me ha pasado, ¿sí? Digamos, alguien que no, pues quiere seguir en eso, y pues el hecho de que muestra que quiere seguir en eso es que sencillamente no hace un esfuerzo por dejarlo. O sea, no tiene ese dominio propio. Entonces sigue en eso y pues pide, pues ore por mí para que no lo haga más, pero si lo está haciendo, ¿sí? O sea, es algo que no tiene ni sentido. Es más, me pasó una vez, una persona drogada me pidió que orara, que le pidiera a Dios para que él dejara de drogarse. O sea, es algo que no tiene sentido, ¿sí? Entonces, es importante esa partecita. Este dominio propio es indispensable. Sin este dominio propio no podemos desechar la maldad. Y vuelvo a decir, Dios no quebranta voluntades porque ese es el regalo más grande que nos ha dado, el libre albedrío. Entonces nosotros tenemos la libertad de decidir, pero debemos tomar decisiones. Si nosotros no tomamos decisiones, Dios no nos va a obligar. Eso es importante. Entonces esa partecita también me parece importante tenerlo claro. Nosotros siempre debemos poner de nuestra parte. El Espíritu Santo nos ayuda, no hace todo. Él nos ayuda, ¿sí? Entonces el que primero debe tener la determinación es cada uno de nosotros para poder recibir la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, digamos, para aplicarlo en nuestras vidas y también para de pronto cuando nos pasen o nos veamos en eventos como este que les acabo de comentar, que pues la verdad, desafortunadamente es un poquito desagradable, ¿sí? O sea, que a uno le pidan algo, pues que uno no puede hacer nada. O como que, digamos, el mismo pastor nos ha dicho, que vienen a decirme, ore por mi esposo, que él era buen cristiano, pero es que ya no viene a la iglesia. Y el pastor dice, ¿en realidad era buen cristiano? O sea, el hecho de que viniera a la iglesia, eso no lo hace buen cristiano. El hecho de que aparentemente obedeciera la palabra, eso no lo hace buen cristiano. El hecho de que él no haya vuelto a la iglesia ya muestra que él nunca fue un buen cristiano. Y pues, si él mismo no viene personalmente y no pide la oración y no se esfuerza, pues no se puede hacer absolutamente nada. Es clave. Que sí podemos interceder para que Dios toque el corazón de esas personas, pero ellos deben tomar determinación. Es importante. O sea, nosotros, vuelvo a decir, el regalo más grande que tenemos es el libre albedrío y, digamos, ahorita en este tiempo del Espíritu Santo va a haber algo fuerte que, digamos, así como ese amor que trasciende la justicia en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y murió por nosotros, ahorita en la época del Espíritu Santo va a pasar algo similar con respecto al libre albedrío, ¿sí? Pero es algo que a futuro lo vamos a poder ver y de pronto lo vamos a poder comprender, que ya está relacionado con lo que yo estoy hablando, ¿sí? Que el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en una manera tan y tan grande que aún hasta el propio, digamos, aún hasta el libre albedrío va a poder llegar a ser quebrantado en una persona que esté esclava del pecado, ¿sí? Entonces, pero eso ya es como, por decirlo de alguna manera, una excepción a la regla, ¿sí? Como la excepción a que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, por eso vino nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de esa maldición. Algo similar va a pasar, pero va a ser obra directamente del Espíritu Santo, que dentro de un tiempo lo vamos a experimentar, pero por ahora, vuelvo a decir, mientras pasa eso, mientras se cumple esa promesa que nos dio nuestro Señor cuando dijo, el que en mí cree, mayores cosas hará, ese va a ser ese momento del que les estoy hablando, pero mientras llega ese momento, nosotros debemos esforzarnos ayudándole a la gente a que comprenda que también deben poner de su parte, ¿sí? Eso es importante. Mi mami mi mami también nos hablaba acerca algo de nuestra expresión y de nuestras palabras.
Si nuestras palabras no cambian y seguimos hablando igual que antes de ser cristianos, lastimosamente podría atreverme a decirles que no somos cristianos, porque cristianos no es ir a la iglesia. Cristianos es aceptar a nuestro Señor y cambiar nuestra vida. ¿Sí? Por eso de alguna manera a mí no me gustaba el cristianismo en el que yo viví 15 años. ¿Por qué? Porque dejé de ir a la iglesia católica los domingos y la única diferencia era que ahora los domingos iba a ir a la iglesia cristiana, pero el resto era tal cual. Entonces eso para mí era incómodo y sabía que había algo mal. Gracias a que encontré el mensaje de mi pastor, ahora me pude dar cuenta que efectivamente estaba mal, porque el hecho de cambiar de lugar de ir el domingo, eso no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es que en realidad hayamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo y haya un cambio evidente en nuestras vidas. ¿Cómo un cambio evidente? A través de los 9 frutos del Espíritu Santo que acabamos de ver. Acabamos de ver que son frutos evidentes. Por eso tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Si nosotros aún te seguimos diciendo groserías, si nosotros aún seguimos hablando chismes, si nosotros aún seguimos juzgando, criticando, hablando de los demás y decimos ser cristianos, pensemos muy bien si en realidad somos cristianos. Puede que, y el pastor nos lo ha dicho, puede que vayamos a la iglesia los domingos, guardemos todo el día, puede que diezmemos, que ofrendemos, es más, hasta que vayamos a la oración, pero si no ha cambiado nuestra vida, ahí no hay nada. Interesante, esa parte es interesante. Entonces, por eso es un privilegio tan grande poder encontrar este mensaje, porque lo quise durante mucho tiempo, pero igual sé que digamos, lo encontré en el momento indicado. Si lo hubiese encontrado antes, tal vez no lo hubiese valorado como Dios me permitió valorarlo. Y pues tal vez no lo encontré más tarde, porque pues de pronto tal vez hubiese sido demasiado tarde. Dios todo lo hace perfecto y Dios conoce nuestros corazones y el anhelo de nuestros corazones. Entonces, esa parte también es importante. Nuestro cambio debe ser evidente, así como los frutos del Espíritu Santo son evidentes. Esa parte es muy importante. Carlitos nos escribe algo que dice lo siguiente. Dominio propio no es reprimirse, sino comprender cómo comportarse. Esta parte es clave. No es que si hacen algo malo y me sacan la piedra, yo sencillamente me lo guardo. Eso no es dominio propio. Dominio propio es poder desechar esa maldad, ese mal carácter, esa ira, ese mal genio. Es poder desechar ese adulterio de mi mente y de mi corazón. Es poder desechar ese corazón cambiante, ese corazón constante. Estamos hablando del corazón, no estamos hablando de lo evidente, sino que cuando nosotros lo cultivamos en el corazón y eso que tenemos en el corazón se hace evidente, ahí es cuando es fe y vida en nuestros corazones. No como los fariseos, que lo guardaban de apariencia, pero no en el corazón. ¿Sí ven? Esa parte es clave. Gracias, Carlitos. Esta parte es muy chévere y el pastor hoy no lo mencionó y pues la verdad creo que se nos había pasado, pero es clave. No es reprimir la maldad, sino comprender de todo corazón cómo tener ese dominio propio para comportarnos con un buen corazón, con amor, por decirlo de alguna manera, con amor y con bondad espiritual. Gracias, Carlitos. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Está muy chévere, este mensaje es muy chévere porque vuelvo a decir, se agranda tanto que encierra todos los frutos. ¿A quién le gustaría continuar? Dios le bendiga, Mauricio, Dios le bendiga a todos, familia. Amén. Hermoso, precioso, porque ahí nos damos de cuenta quiénes somos nosotros, en realidad quiénes somos, en realidad para dónde vamos, qué estamos haciendo, qué hicimos mal, pero es glorioso escuchar este mensaje porque la templanza y el dominio propio pienso de que todos los días lo necesitamos, ¿sí? Todos los días. Y por ejemplo acá, familia, Mauro, acá en Jueces 11, 31, dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los moamitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y entonces el 32 dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y mire lo que pasa más adelante, el 35, dice, y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido.
y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Uy, Padre Santo, entonces hay veces que por decir algo nos falta el dominio propio. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos una cosa y hacemos otra. Le prometemos a Dios, y más con Dios, por ejemplo acá, Él le prometió que lo que primero que saliera de la casa iba a ser de Jehová, y salió fue la hija. Padre, entonces son cosas tremendas que están escritas, por decir algo, los errores humanos, pues obviamente siempre han estado, ¿sí? En este tiempo y en el pasado han estado. Siempre el dominio propio, el Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, Él fue firme en el dominio propio. Él fue firme en lo que hablaba, en lo que decía, hasta su sonrisa. Cuando él se reía era, o sea, era algo glorioso. Pero cuando él no se reía, él tenía su dominio propio y él no lo hacía reír por reír o hablar por hablar. Entonces siempre el Señor Jesucristo es el Rey de Gloria que nos ha dado ejemplo en todo y por todo. Pero estamos acá, obviamente, para que tome nuestras imperfecciones como seres humanos que somos. Porque por decir algún ejemplo, a mí me preguntan que si yo soy santo, pues no, yo tengo errores, yo los tengo y tengo como ser humano, yo tengo que aceptar. He escuchado también predicadores, apóstoles, no, yo también tengo errores. En mi casa hay muchos errores. O sea, si usted me pregunta que si somos santos, tratamos de buscar la santidad, pero tenemos muchos errores por corregirnos. Y humanamente, la verdad, eso pasa en el área espiritual. Pero de que somos cristianos porque de todas maneras siempre estamos apartados, nos alejamos de un mundo de tinieblas y hoy en día estamos en en la luz de Cristo, pero ahí estamos rectificando nuestros errores, y la idea no es quedarnos en nuestros errores, sino salir de los errores, porque obviamente, miren, todas las predicaciones, por ejemplo, como el día de hoy, en esta predicación de la templanza, en esta del último fruto, entonces pues obviamente hay que reconocer de que esa templanza, ese dominio propio nos hace falta. Tenemos hambre y tenemos sed de su gloria. Entonces la idea es crecer y la idea es avanzar, pero por decir algo, hay veces que, por decir, como le dijera, eh, hay veces yo he escuchado que, por decir algo, que si a mí me duele algo, yo por fe estoy diciendo de que no. Entonces, cuando a mí me duele algo, yo me meto en la fe de Cristo y digo, Señor, me duele, necesito que me sanes, ¿sí? Pero entonces cuando a mí me duele algo y yo me callo y decir que sí, que estoy bien, que estoy sano, pues obviamente, y el Señor dice, pero si a usted le duele algo, ¿por qué no me entrega su carga? Y yo lo sano, porque ahí está el Espíritu Santo que lo puede hacer, o cualquier otra petición. Pero entonces siempre es muy indispensable ser uno muy sincero con Él, ser uno muy sincero con Él. Yo tengo, por ejemplo, en esta tarde, es muy glorioso escuchar este, este fruto del Espíritu Santo, que es el 9, que acobija a muchos, que abarca mucho, pero es que tiene mucho poder. El dominio propio tiene mucho poder. Por ejemplo, en lo que en esta tarde aprendimos, tiene mucho poder el dominio propio. Y yo soy sincero de que lo necesito. Necesito el dominio propio para seguir adelante, para avanzar en el camino del Señor Jesucristo, porque tenemos hambre de su gloria y todos los días, por decir algo, aprendemos algo. Siempre, y eso es lo glorioso del Señor Jesucristo. Todos los días lo sorprende a uno con una palabra, todos los días lo sorprende a uno con una bendición. Nos dice, Señor, yo soy un humano, tú eres el Dios, yo necesito siempre de ti, Señor. Ayúdame. Y ya como Padre Celestial, entonces ya de Padre a Hijo, entonces Él tiene misericordia y Él nos ayuda a salir de los errores y a corregirlos y a permanecer en Él, porque de verdad que Él es muy perfecto. En estas predicaciones uno se da cuenta que Él es muy perfecto. Nosotros somos, por ejemplo, en el caso mío, yo soy un humano, soy un hombre que necesito de Él todos los días, a diario. Porque, por ejemplo, con esta enseñanza, de verdad que lo pone uno a pensar y lo pone uno a, por decir algo, a decir, Señor,
tengo necesidad, tengo necesidad de pedirte que me des ese fruto del Espíritu Santo que se llama templanza, que se llama dominio propio. Mi corazón lo necesita en este tiempo, en estos últimos tiempos, porque necesitamos avanzar es contigo, Señor Jesucristo. El orgullo y la pena hay que dejarla a un lado, porque la carne no puede, no debe estar, mientras que lo espiritual, en lo espiritual, en lo espiritual y en la verdad y en lo que uno necesita, Él es glorioso para glorificar su poder, para glorificar su Santo Espíritu. Y eso es lo glorioso también de esta predicación, Mauricio, familia, porque mire también, eso es lo lindo también, que cómo manda la palabra, ¿sí? Cuando Él manda la palabra, el Espíritu Santo empieza a accionar su gloria, ¿sí? Él manda la palabra y el Espíritu de Dios empieza a orar. Entonces es glorioso porque, por decir algo, la palabra y el Espíritu Santo también van de la mano. Y es glorioso esta enseñanza. Familia, Dios les bendiga a todos. Gracias, Mauricio. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Gracias. Amén, gracias, tío Lalo. Hay una parte muy bonita y pues creo que fue la introducción que nos dio el pastor y fue, la palabra nos dice sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Nos dice sed perfectos porque yo soy perfecto, nos dice sed luz, sed hijos de luz porque sois hijos hijos míos que yo soy luz. Entonces, el pastor nos dice, es muy difícil que nosotros lo podamos hacer sin saber cómo. Entonces, dice, sí, cuando nosotros lo escuchamos, vamos a intentar, pero ¿qué pasa? Lastimosamente, durante tantos años, estos versículos de sed santos porque yo soy santo, sed perfecto porque yo soy perfecto, sed misericordiosos como yo soy misericordioso, la verdad nunca escuchaba que los enseñaran. La verdad, podría decir que nunca escuché que me lo enseñaran claramente qué significaban, pero están escritos en la Biblia. ¿Por qué no se enseñan? Sencillo, porque no se sabe cómo hacerlo. Pero el pastor hoy nos habló claramente cómo. Dijo, a través de los frutos del Espíritu Santo, nosotros podemos claramente comprender cómo es Dios y cómo asemejarnos a Él. Ahí está la clave. En los frutos del Espíritu Santo está la clave de cómo ser santos, cómo ser perfectos, cómo ser justos, cómo ser luz. Entonces, así como lo dijo el tío Lalo, todos estamos en este camino, ¿sí? Todos estamos en este camino hacia la perfección. Por lo tanto, y otra cosa que dijo el tío Lalo que es espectacular, el dominio propio es a diario lo necesitamos, ¿sí? Y lo necesitamos todos. No es que unos sí, otros no, todos lo necesitamos. Entonces, ahí es donde está la esperanza, que nosotros estamos en este mismo camino y no vamos caminándolo solos, vamos todos juntos. Pero hay algo importante, que sí se puede lograr. ¿Y cómo podemos ver que se puede lograr? Cuando el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, era porque él ya había llegado a esa perfección. Entonces nosotros también la podemos lograr, ¿sí? Solo es de esforzarnos, es de constancia, es de tiempo. El pastor principal nos dijo, que en varios de estos mensajes nos dijo, de estos mensajes de los frutos, dijo, si ustedes no se redargullen ni un poquito porque ustedes ya están viviendo conforme a estos frutos, es porque ustedes ya están en la perfección. ¿Sí vemos? Entonces, nosotros, este mensaje es para que lo escuchemos una y otra vez y para que nosotros a diario, el mismo pastor nos dijo, veamos el fruto de estos 9 en el que más estemos fallando y trabajemos en él. ¿Por qué? Porque si trabajamos en el fruto más grande o en el que más estamos cerrando, pues en la medida que nosotros vamos cultivando ese fruto, se van a ir cultivando los otros. Entonces, el pastor también nos lo dijo en uno de los mensajes. Entonces, tratemos de identificar cuál es el fruto que más nos cuesta de estos 9. Trabajemos en él y vamos a darnos cuenta nuestro cambio. Y pues ya lo hemos visto. Hace 7 meses cuando comenzamos las reuniones, estoy seguro que éramos totalmente diferentes. Estoy seguro. En este momento hemos cambiado bastante. Imaginémonos qué va a pasar en un año. Imaginémonos qué va a pasar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. El ideal es que de aquí a 5 años ya todos nosotros podamos tener esa autoridad de decir, ya somos perfectos y estemos ayudando a que más almas nos imiten a nosotros, así como nosotros imitamos a Cristo. Es ideal, sería ideal. Y pues no lo digo por nosotros, sino lo digo por los demás, porque muchas almas necesitan de ejemplo a seguir, ¿sí? Y pues a nosotros llegar a tener esa estatura perfecta, del varón perfecto, a esa estatura de Cristo,
pues vamos a ser muy útiles para que muchos conozcan de Dios. Y no solo eso, Dios se va a gozar de una manera impresionante con nosotros, con esos hijos que nos hemos esforzado. Porque así como nos lo dijo el pastor hoy, de a poquito, empecemos con las cosas pequeñas, no empecemos, o sea, con respecto a los hábitos, empecemos con las cosas pequeñas para cultivar los hábitos. Y de los frutos, ahí sí es lo contrario, de los frutos identifiquemos en cuál estamos más débil. ¿Para qué? Para que en la medida que vayamos fortaleciendo de a poquito ese fruto grande, que estamos más débiles, los demás frutos también van de la mano. Esa parte es clave. Gracias, tío Lalo. Es muy chévere, es muy chévere esta partecita. Y pues vuelvo a decir, aunque todavía nos falta mucho, me incluyo, vemos que hemos cambiado. Y el hecho de que hayamos cambiado muestra que sí se puede lograr. Sencillo. Esa es la mejor muestra de que se puede lograr. El hecho de que hemos cambiado. Si nosotros hoy fuéramos iguales a hace un año, eso sería una muestra de que es imposible cambiar. Pero si nosotros hemos cambiado, así sea poquito, pero hemos cambiado en varios de estos aspectos con respecto a los frutos del Espíritu Santo, eso es muestra de que sí se puede lograr. Entonces, por eso es que el pastor... Sí, señor, tío Lalo. Mauricio, muy, sí, bonito lo que acaba de decir, Mauro. Es como por decir algo, por ejemplo, en la casa de ustedes, Marta, José, Mauro, Giovanni, la atmósfera es distinta, ¿sí? Por ejemplo, anoche ocurrió un caso delicado donde ella llamaba, una joven, tenía a su niña pues enfermita, eh, bueno, y ella llamaba a la niña mal, y decía que no quería vivir más, y entonces eso la atormentó, y entonces esa joven, con esa niña así, y la mamá le cae encima, que usted no sé qué, que sí sé cuándo, que esto, lo otro, entonces ella llamó anoche diciendo que ella se quería quitar la vida, y decía, o sea, qué atmósfera tan tremenda la de Satanás, como hace, o sea, el diablo como actúa, como acciona, ¿sí? Pero entonces, por decir algo, hasta a mí me tocó y decía, Señor, no, ¿cómo es posible? No, y ya no, Satanás se ha atado y en el nombre de Cristo Jesús, ese trono del diablo suicida se tienes que ir. ¿Cómo así? La sangre de Cristo tiene poder para esa joven. Y nombró la localidad y todo. Y hasta a mí, por ejemplo, a mí me estremeció eso y decía, no, Señor, no, esa alma es de Cristo, esa familia es de Cristo, Señor, tu gloria, Señor, está tocando a esa mamá para que cambie, tu gloria está tocando a esa niña, esa joven, Padre de la gloria. ¿Cómo es que es posible que van a tomar una decisión tan perversa y tan mala, Señor? Pero entonces, mira el diablo como acciona, Satanás como acciona, como toma, por decir algo, con una persona, derramando la grosería, derramando la discordia, y hasta dónde llega, por decir algo, él, a una familia a accionar ese mal, ¿sí? Entonces, pero lo bonito de ella fue que llamó a pedir ayuda. Yo, mire, ayúdeme, la verdad pensé en hacer esto y esto, pero escuché algo. Entonces, por eso es que es glorioso estos mensajes, que alguien los escuche, porque es que cambia, Mauricio, es que cambia la atmósfera. Nosotros, por decir algo, estamos creando una atmósfera por el Espíritu Santo y para el Espíritu Santo para que Él intervenga, ¿sí? Entonces es distinto porque es el bien contra el mal y el Señor sigue, por eso es cosa, Él es el Rey de la Misericordia, Él es el Rey de la Misericordia porque es que esta tierra, Dios mío, es tremendo cómo se levanta el mal contra lo santo, lo malo contra lo bueno. Entonces uno dice, Padre, ayúdanos a seguir, porque de verdad que hay cositas que uno, decir algo, por ejemplo, con un mensaje como este, obviamente vale la pena escudriñarlo, escucharlo, prestarle atención, darle las gracias al Señor Jesucristo por estos mensajes de gloria y por decir algo también, el mal se mueve en mensajes de lo contrario, del mal, de que hagan esto, que no, que la solución es lo otro. Qué tremendo, tremendo. Entonces, por eso lo que decía Mauro ahí, eso es muy lindo. Esa atmósfera que se mueve ahí en su casa, en esa casa, es la atmósfera del Espíritu Santo, la atmósfera de Dios. Entonces, la paz de Cristo está ahí.
La gloria del Señor Jesucristo está ahí, por eso es que es bueno y no debemos de cansarnos nunca. Siempre lance la palabra, láncela porque, por ejemplo, así como, por ejemplo, hoy hubo harta bendición en palabras, sí, palabras del reino. Entonces el Espíritu de Dios empieza a moverse ahí cuando yo la recibo, ¿sí? Yo recibo esas palabras y el Espíritu Santo empieza a accionar su gloria. Eso es lo que necesitamos, palabra de Dios y el Espíritu Santo ahí respaldando con su gloria esas palabras. Pero es muy glorioso estos mensajes. Dios le bendiga, Mauro. Qué pena interrumpirlo. Tranquilo, tío. Sí, gracias por esas palabras, tío, porque, digamos, todos estamos en esta lucha, ¿sí? Eso, por eso digo que todos vamos de la mano y eso es muy bonito porque nosotros nos estamos acompañando. Y pues vuelvo a decir, sería espectacular, va a ser espectacular el día en el que, digamos, Dios nos traiga la convicción de que ya nosotros hemos cultivado al 100% estos frutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, ese día es porque ya en realidad nosotros llegamos a ese nivel, es porque nosotros ya llegamos a ese nivel de perfección que tanto anhelamos alcanzar, ¿sí? Entonces, es valioso, vuelvo a decir, sé que no es rápido, sé que no es fácil, precisamente, pues si fuera fácil, pues nadie tendría que luchar por alcanzarlo, ¿sí? Entonces, es necesario este camino, es un privilegio poder estar aquí para poder tomar este camino de la fe. Entonces, es muy chévere, es muy chévere. Y vuelvo a decir, estamos todos juntos, estamos todos unidos y qué bonito que cuando hay algo importante, como familia nos podamos unir en oración, ¿sí? Pero el principio es importante que les mencioné hoy. Es importante que el que necesite la oración la pida. Eso es importante. ¿Por qué? Porque por eso era que nuestro Señor, cuando se le presentaron dos ciegos, nuestro Señor, pues al ver que eran ciegos, pues obviamente era obvio qué querían ellos, pero nuestro Señor se los preguntó. Era necesario decir, es necesario que nosotros abramos nuestra boca y pidamos para que Dios nos pueda dar, aun cuando Él ya conoce qué es lo cual es la petición que nosotros tenemos, pero para justicia es necesario que nosotros lo hablemos. Entonces, esa parte es interesante. Entonces, qué bonita tener esta familia así, pues, no sé, o sea, es muy bonita esta familia. Y vuelvo a decir, aún nos falta mucho, y estoy hablando incluyendo. A diario, lastimosamente, uno a veces tiene comportamientos, actitudes, digamos, de pronto ya no palabras, pero sí actitudes. Hablando por mí, porque vuelvo a decir, ya quisiera yo poder decir, no, yo ya estoy dando los 9 frutos, puedo ser un ejemplo a seguir, me encantaría, pero aún no es así. Entonces, digamos, hablando de mí, pienso que de pronto ya no en palabras, pero sí me doy cuenta de actitudes y es bonito poderme dar cuenta de actitudes, porque si no me diera cuenta de las malas actitudes, pues querría decir que yo no estoy siendo sensible a la maldad que se manifiesta a través de mí. Entonces, cada vez que tengo una actitud mala y pues el Espíritu Santo me la muestra, digo como que, uy, duele, pero gracias porque me puedo corregir. ¿Sí? Entonces, es importante darnos cuenta que vamos juntos, ¿sí? No es que en este momento no pensemos que es que uno va más adelante que el otro, no, vamos todos juntos y lo podemos lograr. Entonces, ánimo para todos, no nos desanimemos porque vuelvo a decir, digamos, el hecho, digamos, de que yo pueda decir que ya no me equivoco tanto en palabras, es bonito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que eso es uno de los problemas más graves que uno tiene constantemente, ¿sí? Entonces, esa partecita es muy importante. Cultivar, tener control de nuestra lengua. Es más, bueno, y aquí se viene algo que creo que ayer mencionó, no sé si fue la tía Fanny o Leito, a veces cuando nosotros murmuramos o criticamos o juzgamos, eso también es de cuidado, ¿sí? Entonces, ahí pellizquémonos y controlemos las palabras porque sabemos que no estamos hablando bien, sino estamos hablando mal, ¿sí? Entonces, ahí acabo de darme cuenta de algo que también debo trabajar y que aún quedan esas cosas. Entonces, es importante que nosotros nos examinemos, pero no nos frustremos, no nos desanimemos, porque vuelvo a decir, estamos en la. ¿Listo? Gracias, tío. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Mao, un aporte pequeñito. No lo escuché todo así bien, pero aprendí mucho. La verdad, ya había escuchado los frutos, pero no había aprendido tanto como he aprendido estos días, porque con los aportes de cada uno, como que uno piensa en los actos propios. Y de tener dominio propio es aprender a estar callado, aprender a escuchar, aprender a obedecer, mantenerse firmes. Decía ahí no tener un corazón cambiante, sino que ser constante,
son tantas cosas que encierra. Y lo tan bonito lo que dijo el pastor, estos frutos son más valiosos que cualquier tesoro del mundo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un tesoro para ponerlo en práctica. Entonces, la verdad, tengo que volverlo a escuchar, pero la verdad aprendí muchísimo, muchísimo. Hacer caso, o sea, obedecer la voz del Espíritu Santo, poner en práctica la palabra. Y uno a veces habla mucho y escucha poco. Entonces queremos hacer lo contrario, lo contrario, y así cada día vamos purificando y santificando nuestro corazón para estar preparados para la venida de Cristo, que es lo más importante. Eso era todo, Mago, de verdad. Muchas gracias a todos. Ay, amén, Leito. Así de sencillo. Leito lo resumió muy bonito, muy chévere. Así de sencillo. Entonces, bueno, aprovecho ese aporte de Leito y pues digamos lo que comenté hace ratico al principio, de pronto como para no perder el impulso, a mí me gustaría que continuáramos con las bienaventuranzas, que son las bendiciones de los frutos. ¿Por qué sería aprovechar que acabamos de escuchar los frutos? Porque nos animaríamos a ponerlos más en práctica. ¿Para qué? Para alcanzar esas bienaventuranzas, para alcanzar esas bendiciones. La tía Fanny dijo que ella votaba porque sí. Entonces, ahorita me gustaría escuchar qué más aportamos. Lo digo es para que le saquemos de verdad fruto a estos mensajes, para que los podamos hacer fe y vida en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, digamos, estuve pensando entre ayer y hoy precisamente esa partecita que sería muy bonito poder comprender las bienaventuranzas. Y es posible que de aquí a un año Dios nos pueda dar la oportunidad de volver a escuchar los frutos del Espíritu Santo y vamos a darnos cuenta de todo lo que vamos a aprender en un año. Es interesante. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Bendición, abuelita. Qué bonito ver a la abuelita y hola, tía Janet. Están en silencio. Y buenas noches a todos. Buenas noches, mamá, Dios la bendiga. Dios la bendiga, mamá, Dios la guarde. La mamá, la bendición. Está bien, está Dios los bendiga. Amén, gracias. Está muy mal, está bien. ¿Está bien? Nos alegra verla, mamita. Ahí está hablando, ahí se le escucha bien, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ahí le están escuchando. La abuelita. Aprendan. No, aprendamos. Súper, mamá. Ahí estamos aprendiendo mucho. Súper. Esa es la única maleta que debemos alistar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién cumple años, abuelita? Sí, Ya cumplió. ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿Ya le cumple cumplió? añitos, mamá? ¿Cuándo? No me invitó, no, señora. ¿Cuándo? Es en diciembre. Diciembre, mamita, en 2-3 días. Sí, estamos en diciembre. Hoy comenzamos Ya Hoy es casi. 1 de diciembre, mamá. El 3 de diciembre. pasado mañana cumpleaños. Súper, mamá. Se acuerda, muy bien. Qué belleza. ¿Cuántos? Perdón, ¿Cuántos años, mamá? ¿Cuántos? ¿Cuántos 15. años? 63. Está jovencita, mamita. Súper, mamá. Me gusta. Me gusta verla así contenta, mamá, Clarito, siempre. 63. Me alegra verla así. 73, 83. ¿No nos va a dar otra, mamá? Faltaron 27. Que ella se siente bien, gracias a Dios. Lo único es que no puede caminar, pero que ella se siente bien. Ah, bueno, abuelita. Entonces, nada, qué bonito poder contar con la presencia de la abuelita, con la compañía de ella. Y bueno, ya sabemos que para pasado mañana celebramos el cumpleaños de la abuelita. ¿Listo? Esperamos que nos conectemos todos. Pasado mañana es jueves. Sí. Vale, súper. Ay, qué chévere. Bueno, familia. El 5 de diciembre. ¿El 5 o el 3? ¿El 5? Que espera la celebración el 5 de diciembre, está diciendo. Ah, No sé bueno. Que quedamos que el 5 me lo celebro. Mi madre, la que puso esa fecha. Mi mamá. Ah, bueno. Ay, bueno. Entonces, bueno. ¿Qué día nació, mamá? ¿Qué día ¿Te acuerdas nació, del mamá? día? Le está ¿Del día que preguntando nació? Rodrigo.
Que si se acuerda que en qué fecha nació. El día. ¿No? ¿En qué día tampoco? Tampoco. No. ¿En qué año nació la abuelita? 30. Si es un 30. Ella es del 30. 30. ¿Del 30? Sí. Sí, es del 30. Bueno, ya busco a ver qué fecha fue. El 3 de diciembre del 30. A ver, por acá lo tengo. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Pero, digamos, yo cuando veo lo de las edades me parece tan bonito porque, digamos, en 1930, pues ya nació la abuelita. Y si nosotros nos vamos más atrás, empezamos a acercarnos rápidamente a la fecha cuando nació Jesús. ¿Sí me explico? O sea, el tiempo en realidad no ha sido largo. O sea, digamos, 2000 años cuando vino nuestro Señor, no es mucho. Uy, no lo puedo creer, fue un jueves No sé si lo este podemos año. entender. La abuelita nació un día miércoles 3 de diciembre. Ah, no, perdón, estoy viendo el año 31. 30. Entonces, ¿tú no un martes? Espéreme. Agosto, septiembre, octubre, diciembre de 1930. Sí, un miércoles. Un miércoles nació la abuelita. ¿No se acuerda, abuelita? Que no se acuerda. Ay, familia, muchísimas gracias, en serio. Sí, estaba muy chiquita. ¿Y cómo lloraba? Estaba muy chiquita, ¿no se acuerda? 1929. El del 29 era don Arsenio. Sí. Ay, sí, la abuelita era del 29. El año 29. Del 29, del 30 de octubre era o del 29 de octubre. 9 de noviembre. Ah. El 29. El 9 él nació un sábado. 9 de noviembre, sí señor, un sábado. 9 de noviembre de 1929. Ay, no sé. Eso de buscar las fechas me parece bonito porque ahí, vuelvo a decir, ahí nos damos cuenta que en serio no ha pasado tanto tiempo. Jesús no vino hace mucho. O sea, 2000 años es nada, es poquito. Entonces, es interesante. Ay, familia, muchísimas gracias. No sé si alguien más nos quiera compartir algo del mensaje o aprovechamos que está ahí la abuelita para orar el Padre Nuestro. Pues, oremos el Padre Nuestro. Pues yo no escuché mucho, pero entonces ahorita voy juiciosa a escuchar mi oración. Vale. Y un poquitito. Sí, perdón. Sí, pues lo del dominio propio, que dice abstenerse de pecar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer para ser fieles en la casa de Dios? Tendremos que tener el dominio propio. ¿Cómo? Controlar mucho nuestra lengua, el mal genio, ser obedientes, tener cuidado con no ser imprudentes, más bien o sea prudencia. Y seguir avanzando y seamos perfectos y justos como Dios nos enseña. Amén. Así es sencillo, súper chévere. Bueno, entonces vamos a aprovechar la abuelita, vamos a orar todos el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Qué bonito volver a, en serio, contar con la compañía de la abuelita. Al Padre Nuestro, que estás en Padre Nuestro. santificado sea tu nombre. Hágase tu reino, cada día hoy. Perdónanos nuestras deudas, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora creo en los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Fue crucificado entre los el Padre y a beneficiar a los vivos y a los muertos. En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, perdón del pecado, la resurrección de los muertos. Está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, que desde el día de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. Amén. Bien, abuelita. Bueno, abuelita, entonces en 2 días estamos de celebración y la abuelita, según entendí, está invitando el sábado para la fiesta en la casa, ¿cierto? ¿Sí? Uy, Eso entendí. está invitando para el sábado. La abuelita dijo que la celebración era el 5. Nos va a dar Allá vamos a estar, eso sí. Que hay mentiroso, ya se No, yo solo dije por lo que la abuelita habló del 5. Dijo que la celebración era el 5. Yo solo estoy diciendo eso, no más. Su abuelita fue la del chiste. ¿Quién es la abuelita? Yo. Ella es bendita. ¿Ve? Ella invita a todos sus hijos. Matan la novilla que están engordando. Está invitando a todos los hijos la abuelita. Sería que hay bonito novilla. poder contar con todos. Una señora de 90 años. Cuidado, por favor. Sería muy Que de bonito. día, el almuerzo de día y bien de día. Ah, pero la abuelita dijo que era 63, ¿no? Por ahí hay un burrito. El burro que nos lleve a pasear, el burro que nos lleve a pasear y buscamos lo del almuerzo. Vamos a comer burrito. Ah, abuelita. Sí, sería muy bonito. Sí, pues, digamos, como lo dijo ahorita la abuelita, que sería chévere todos los hijos. Sería muy bonito. Ay, Si estuviera caramba. espectacular. Algo hay de todos en esta vida. No ríen, no lloran, no contentos. ¿Qué más? Ay, mamita. Qué rico verla, mamita. Bueno, el pastor dijo que ejercitarnos con el Espíritu Santo. Entonces, Dios mío, que nos ayude. Dios Padre. Bueno, familia, muchísimas gracias. Entonces nos vemos Gracias, mañana para despídase, continuar. mamá. ¿Qué Yo creo que siguieron? Hasta mañana a Hasta todos. mañana, mamá. Dios la bendiga, Dios la Abuelita, ¿qué guarde. les siguieron? Mañana, Apocalipsis o Bienaventuranzas. Bienaventuranzas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo, perfecto. Hola, Sí, Vale. gracias, Vale. Dile. Por ahí también creo que por ahí debe estar Samuel también. Bienaventuranzas. Samuelín. Vale, entonces mañana, a partir de mañana, continuamos entonces con las bienaventuranzas para que saquemos provecho a estos frutos que acabamos de aprender. ¿Listo? Familia, Listo. muchísimas gracias. Bendiciones, que tengan una linda noche, un buen descanso. Gracias, abuelita, por acompañarnos. Bendición, abuelita. Sí, Hasta luego. gracias, mamá, que hasta mañana. Hasta mañana, mamá. Dios la bendiga. Hasta mañana. Gracias por. Chao, Hasta Vale. mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias. Chao, Mayrita. Chao, tío Freddy. Chao, saludos a Leito. Chao, tío Lalo. Bendiciones. Saludos a la tía Fanny. Que Hasta también. mañana. Dios les bendiga. Gracias.